Esta camioneta recorre casi 450 kilómetros con tan solo 85 pesos mexicanos de energía, aproximadamente $4 norteamericanos, porque es un vehículo 100% eléctrico que puedes recargar en tu casa. El problema es que para planear un viaje largo no es tan fácil como decir: hey Google, navega a Mazatlán, Sinaloa. Camino a Mazatlán. Porque si la computadora del vehículo automáticamente nos calculara las paradas y los tiempos de carga en cada lugar, eso sería una cosa fantástica que le cerraría la boca a mucha gente. Esto de poder planear tus viajes a cualquier parte del país, planeando las paradas de carga, utilizando solo comandos de voz, porque tu vehículo tiene un sistema operativo Android, es algo que nunca antes se había visto en ningún lado. Tomando en cuenta eso y el hecho de que el maletero es tan amplio que caben mis piernas estiradas, más de una familia va a poder viajar hasta el mismísimo fin del mundo y de regreso, porque el espacio es simplemente enorme. Lo primero que tienen que saber es que hay chorrocientos modos de manejo, pero antes de eso, hey Google, navega a la Torre General Motors. Camino al trabajo. Claro, porque tienen puesta la ubicación de la Torre GM, porque son camionetas de GM. Vale. Lo otro, mi teléfono no está conectado. Blazer EV ya tiene Android integrado con Spotify, audiolibros y todo lo que quieras. Y le puedes decir 1000 comandos de voz. Vamos a empezar. Modo de manejo normal. Por si te lo preguntabas, las luces también se controlan desde aquí. Me encanta la cámara 360 con vista frontal. Y a pesar de que es una subida muy empinada, no le cuesta nada de trabajo. Algo que sí tienes que saber es que es más ancha y larga. Eso es lo que dice él. Que cualquier otra camioneta de este segmento y rango de precios, ya sea de combustión o eléctrica, no importa. Ahora, en el modo de conducción normal, piso el acelerador y jala, piso y jala, piso y jala. ¡Ah! Y voy despacito en una terracería de subida en modo normal. Imagínate lo que puedes hacer sobre asfalto. Ahorita vengo manejando con un solo pedal. ¿Qué quiere decir eso? Que piso el acelerador y la camioneta avanza, pero quito el pie del acelerador y la camioneta se frena automáticamente. Entra la regeneración, el frenado de motor. Esto me permite sacarle la mayor cantidad de kilómetros a la batería. Ahora, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero a nosotros nos quedan 245 kilómetros que podemos recorrer con la carga de la batería y estamos a 136 kilómetros de nuestro destino. El siguiente modo de manejo que podemos poner es el modo nieve y hielo. Este se utiliza más cuando estás en superficies de baja adherencia, como la nieve o el hielo. Para mí, este modo no es recomendable usarlo cuando llueve. Solo lo tienes que usar cuando estás en nieve o hielo o tal vez en el lodo, pero con la lluvia mi recomendación es que uses el modo normal. Además, existe la posibilidad de poner el llamado Mi Modo y lo configuras y aquí puedes poner en el sonido de motor o el sonido deportivo, lo puedes desactivar y la cabina se vuelve completamente silenciosa. Sí se necesita dinero para tener uno de estos, pero lo que más se necesita es tiempo para disfrutar de esta belleza. Porque una vez que estás arriba, no te vas a querer bajar de ella, ya que la insonorización de la cabina es más que excelente y plácida. Y aunque nadie nunca quiere llegar a tener problemas a bordo de su vehículo, la realidad es que esta camioneta esconde un secreto que ningún otro vehículo de su segmento y precio tiene. Un secreto mejor que 2 puertos USB adelante, bahía de carga gigantesca donde cabe todo el brazo, 2 portavasos y cargador inalámbrico para dispositivos móviles, además de otro puerto USB aquí dentro y un tomacorriente de 12 voltios. Un secreto que aporta más seguridad que el control crucero adaptativo con seguimiento y distancia del auto frontal. Un secreto mejor que los comandos de voz y de audio desde el timón o volante o la alternancia de las diferentes pantallas, que mi favorita es la de la navegación para tener tanto en la pantalla de casi 18 pulgadas como en la pantalla de 11. Un secreto mejor que la conducción con un solo pedal a la cual le puedes ajustar los niveles de intensidad de regeneración. Un secreto mucho mejor que los modos de manejo que puedes alternar en
entre normal, deportivo, nieve y hielo o personalizado. Puedes ajustar tanto la dirección como la sensación de frenado, sensación de aceleración. Esta arma o herramienta secreta que tienen todos los dueños de la nueva Chevrolet 100% eléctrica es el sistema OnStar, donde presionando este botón azul se hace una llamada al centro de OnStar directamente desde el infoentretenimiento del vehículo. Bienvenido, ¿solo atiende Laura? ¿Con quién tengo el gusto? Me gustaría que me dijeras, Laura, muy rapidito y puntualmente, Dios no lo quiera, en caso de un siniestro, ya sea accidente o que me despojen del vehículo, ¿cómo me puede ayudar OnStar? Antes de que llegue a suceder de esta situación de la pérdida o robo de la unidad, se le notifica previamente en caso de que quieran abrir el vehículo o la inclinación llegue a cambiar. Esto en caso de que el vehículo, por ejemplo, se encuentre estacionado. En algún caso de que vaya conduciendo y es cuando suceda justamente este tipo de percance, lo que se le solicita, se comuniquen directamente por medio de botón rojo. En alguna pérdida de la unidad tal cual, de manera inmediata comunicarse a nuestra línea telefónica. Se le pide algún dato que es un número de cuenta OnStar para localizar la unidad. Si ya realizó algún reporte de robo, nosotros trabajamos con las autoridades correspondientes para poder llegar a brindarle la ubicación en tiempo real tanto a las autoridades y que ellos puedan proceder de manera adecuada. Y contamos con el servicio de que se puede llegar a bloquear e incluso desacelerar el encendido del motor. El servicio lo tiene disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Gracias mil. OnStar es el único sistema de General Motors que ha salvado más vidas y vehículos cada año gracias a todas estas funcionalidades. Además, hay un hotspot de Wi-Fi donde tienes esta red que en este caso se llama Chevrolet 5802 y ahí puedes conectar hasta 7 dispositivos a 15 metros a la redonda. Antes de probar el modo deportivo, porque estamos en tráfico pesado, te cuento de sus rivales, que realmente no son muchos en cuanto a vehículos eléctricos en este segmento y rango de precios. Podríamos contar tal vez al Tesla Model X, pero ese ya cuesta un poco más caro, su versión inicial. O podríamos contar también al Seeker 001, aunque no es tan amplio o espacioso como esta Blazer EV. E incluso, por qué no decirlo, el BYD Tang. Y esos serían sus rivales como más directos. Pero la realidad es que la única camioneta eléctrica que combina la mayor cantidad de espacio por este precio con una autonomía bastante buena es esta. En cuanto a seguridad, Blazer EV viene completísima. 8 bolsas de aire para proteger a toda tu familia. Además del ABS, el EBD, el BA, el TCS, el SC, la NASA, la JAXA, la SpaceX, el Shield de los Avengers, el ISTE y el famosísimo IMSS. Todas las siglas que quieras. Y encima hay asistencias avanzadas de manejo. Todo esto incluido en el famosísimo Chevy Safety Assist, que es la suite completa de asistencias avanzadas de manejo de Chevrolet, que incluye el frenado automático de emergencia tanto delantero como trasero, para peatones, para ciclistas, para vehículos y mil cosas más. Entre ellas, mi favorito, el control crucero adaptativo. Lo puedo activar aquí y luego le doy set a 44 kilómetros por hora y aquí ya va activo e incluso puedo ajustar la distancia de seguimiento del auto frontal. Tenemos un cochecito gris allá adelante. Vamos a aumentar la velocidad a 60, aunque yo lo puse a 60, vamos a 52 kilómetros por hora porque Blazer EV está sincronizando nuestra velocidad con la del vehículo que va delante de nosotros. Y si ese vehículo se llegara a frenar, como ahorita, yo no estoy pisando el freno, no estoy pisando el acelerador, Blazer EV automáticamente redujo la velocidad. Esta asistencia es muy útil en tráfico pesado a baja velocidad y también cuando sales de viaje en carretera, en tu yate terrestre. Porque cuando ya no necesitas un motor térmico, 4 pasos, y ya no necesitas una transmisión, entonces puedes alejar las ruedas para tener una cabina amplísima. E incluso los diseñadores de la marca se pueden dar el lujo de darte barras en el techo en color negro, así como espejos laterales con este acento negro, e igual acá adelante la parrilla y el emblema de la marca oscurecido, pero con un borde de luz LED para resaltar en las noches, que aunado al inserto de la ventanita negra aquí atrás nos genera un efecto de techo volado precioso que contrasta con las luces LED traseras. El principal problema que tú vas a tener a bordo de la nueva Blazer EV es a quién le va a tocar el turno entre las 2 personas que vayan en los asientos de adelante, porque ambos van a querer ponerse al volante de esta maravilla, aunque los materiales, el confort, la comodidad y el máximo lujo brillen para cualquiera de las plazas a bordo.
En cuanto a sus versiones y precios, te los pongo en pantalla en este momento en lo que voy diciendo todo esto. Y lo maravilloso es que se encuentra ubicada perfectamente bien, con más lujo y tecnología que los eléctricos más baratos, pero a un precio más accesible que los eléctricos más caros. Así que el punto estratégico de venta me parece bien realizado por parte de la marca. En cuanto al consumo de energía, porque ya no podemos hablar de combustible, lo primero que tienes que saber es que cuando la compras incluye un cargador portátil con cable de 10 metros para que lo instales en tu casa, tu oficina, donde quieras. Recargarla en casa te lleva aproximadamente 8 horas y con una batería completamente llena puedes recorrer aproximadamente 450 kilómetros, dice la marca. En otras pruebas que yo he hecho con vehículos de General Motors, he descubierto que con los hábitos correctos se le puede sacar entre 50 y 80 kilómetros más a una carga de la batería, siempre y cuando te la lleves suave con el pie derecho. Ahora, si solo te puedes llevar una cosa de aprendizaje de este video, recuerda que los vehículos eléctricos, entre menos kilowatts por 100 kilómetros, mejor. Blazer EV está entregando 4.5 kilómetros por cada kilowatt de carga en terreno montañoso. Esto es más o menos 22 kilowatts por cada 100 kilómetros. Pero adentro de la ciudad, a bajas velocidades o en mejores condiciones no tan montañosas, podrías encontrar cifras más aproximadas a los 15 o 17 kilowatts por 100 kilómetros. ¿Cómo se traduce eso a tu bolsillo? Bueno, te lo pongo fácil. En mi ciudad, 1 kilowatt de electricidad cuesta $1. Esto quiere decir que 100 kilómetros me podrían costar 22 pesos. Un detalle que absolutamente me ha encantado es el espejo retrovisor que tiene pantalla. Así que en realidad es una cámara de visión trasera proyectada. Obviamente, para hacer viajes largos se necesita gran aerodinámica para aprovechar al máximo la energía de las baterías. Además, necesitas luces que consuman poca energía pero que alumbren muchísimo, tal vez con tecnología LED. Incluso sería una buena idea hacer la parrilla lo más lisa y aerodinámica posible, con un emblema deportivo que robe miradas, cámara adelante y ruedas gigantescas completamente aerodinámicas con aro metálico de 21 pulgadas y perfil de la goma, el caucho, la suela de 45%. Este es un perfil deportivo con una mezcla de polímeros y compuestos especiales para reducir la fricción de rodamiento y aumentar la cantidad de kilómetros que puedes recorrer con una sola carga. La pregunta ya no es si podemos hacer viajes de distancias largas. La pregunta ahora es: ¿cuánta comodidad hay que sacrificar para poder hacer un viaje en un vehículo de estos? Porque todo el mundo sabe que los autos eléctricos no son tan cómodos como los autos de combustión porque tienen que hacer espacio para las baterías. Y todo el mundo que piensa eso se equivoca, porque cuando tu vehículo eléctrico está basado en la plataforma Ultium de última generación de General Motors, es tan ancho y tan amplio que el video no le hace justicia y puedes llevar 3 pasajeros muy cómodamente aquí atrás, con un confort exquisito debido a sus materiales resistentes pero muy suaves al tacto, que se sienten como verdadero vehículo de lujo. ¿Cómo se maneja? Te estarás preguntando. Bueno, sigo en modo normal y la aceleración, presiono y jala, presiono y jala. Y eso es lo hermoso de los motores eléctricos, es que te dan el empuje instantáneo a cualquier velocidad. La dirección es bastante precisa, poco estímulo, rápida respuesta, y esto sobre todo se debe a que la goma, el caucho, el hule de la rueda es de perfil medio bajo. La suspensión también está muy bien puesta a punto para brindarte excelente comodidad sin comprimirse demasiado, de tal modo que puedes tomar las curvas como si nada. Y bueno, aquí la asistencia de preservación de carril va moviendo el timón o volante por sí solo, va detectando las líneas del carril, listo para la siguiente curva, y toma la curva. Esto no es un piloto automático, tú tienes que tener las manos en el timón o volante todo el tiempo. Me gusta. Y obviamente tenemos mi favorito, el modo de conducción deportivo. Piso el acelerador y está empujando con casi 200 kilowatts de potencia. Esos son más de 300 caballos. Quito el pie del
el acelerador y está regenerando 100 kilowatts de regeneración. El modo deportivo es mi modo favorito y a pesar de ser un vehículo grande, puede tomar las curvas sabrosísimo. Creo que lo único que vas a extrañar es el rugido de un V8, pero una vez que sientes lo duro que empuja, todo se te olvida y te dan ganas de seguirle sacando todo el impulso todo el tiempo. Se maneja súper bien, nada mal. Pero mi parte favorita es aquí. Y no se ve nada. Pero aquí está la unidad de gestión de carga y electricidad de todo el vehículo, además de la gestión de los motores. Esta nueva Chevrolet 2025, 100% eléctrica, cuenta con más de 330 caballos de potencia y más de 340 libras-pie de torque y te los entrega de forma instantánea. Tan intenso pero seguro puede llegar a ser que se siente como la aceleración del halcón milenario. Traverse eléctrica. Todo el tiempo he dicho Traverse, todo este tiempo, güey. Cada vez que yo diga Traverse, asterisco y Blazer. O me quitas cuando estoy diciendo Traverse y nomás dejas este vehículo o lo que sea. Obviamente no podría ser un vehículo de alta gama de General Motors sin tener una versión con un interior que nos sorprende con sus acentos rojos e insertos oscuros para los asientos, materiales suaves de las puertas, el tablero, todo. Este es mi interior favorito. Y sí, me acabo de dar cuenta que llevo todo el video diciendo Traverse, cuando esta es la nueva Blazer EV. Acabo de aplicar un gol tan grande como el de Pedro Sola. Mayonesa McCormick. Pero yo afortunadamente con modelos de la misma marca, así que Chevrolet, no me desvivan. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está la salida. ¡Uy! Y es lo que vamos de subida. Este puede ser el 0 a 100 más difícil que jamás haya hecho en un vehículo. 3 a bordo, de subida, como si nada. Es rápida, es fuerte, poderosa y sí se siente que estás manejando un yate terrestre. En conclusión, si estás buscando el mejor SUV eléctrico que te brinde amenidades de segmentos de 2 millones de pesos por un precio mucho más accesible, con una cantidad de espacio sumamente generosa y todo el respaldo de una de las marcas más legendarias de la historia, además de excelente tecnología, seguridad, pantallas enormes y todo lo que has visto en este video, así como la tranquilidad que te brinda el sistema OnStar para protegerte de un siniestro e incluso para tener conectividad inalámbrica con datos ilimitados por 2 años completamente gratis. Si estás buscando todo eso y tienes con queso las quesadillas, entonces Chevrolet Blazer EV es la camioneta que estás buscando. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal. Y de paso checa estas excelentes recomendaciones que te dejo aquí en pantalla.